Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Le damos una cordial bienvenida al Museo del Canal. Como parte de nuestras actividades del mes de mayo, hemos preparado nuestro programa resaltando la conmemoración de dos fechas importantes, el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y el 30 de mayo, el Día de la Niña Negra en Panamá. Para conocer más sobre nuestras actividades, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @Museo del Canal. Durante este mes tenemos todavía lo que es la ruta de museos que aplica para los fines de semana. A quienes todavía no han realizado sus visitas a los museos, los invitamos. Y también a conocer nuestra exposición de la residencia artística por Yana de Dier que vamos a tener en el museo hasta diciembre. Así que quedan estas invitaciones para ustedes y les agradecemos al Canal de Panamá siempre por apoyar nuestras actividades y a todos ustedes por asistir a estos eventos. En esta ocasión presentamos para ustedes nuestro diálogo en el museo, Panamá in Black, construyendo mundos afrocaribeños en Panamá, con nuestra invitada especial, la doctora Caixa Corinialdi, a quien le damos la bienvenida. Invitamos a nuestra moderadora Nayasha Warren, investigadora educativa del Museo del Canal, y a nuestra invitada especial Caixa Corinialdi al auditorio. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a presentar a nuestra autora, historiadora de este diálogo. La doctora Caixa Corinialdi es historiadora y profesora universitaria en Emerson College y es la autora del libro Panama in Black, Afro-Caribbean World Making in the 20th Century, que se publicó en el 2022. En sus trabajos de investigación, la doctora Corinialdi se ha enfocado en historias de imperialismo, migración, feminismo y activismo afrodiaspórico durante el siglo XX en Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de la Fundación Mellon, del Instituto de Ciudadanos y Académicos y el Centro de Investigaciones para Estudios Africanos y Afroamericanos de Harvard University. Además de Panama in Black, algunos de sus artículos que toman muchas de las temáticas que vamos a estar hablando incluyen Envisioning Multiple Citizenships, West Indian Panamanians and Creating Community in the Canal Zone Neocolony. Esto es sobre una imaginación de nacionalidades múltiples, panameños afrocaribeños, creando comunidad en la neocolonia de la zona del canal. También tenemos The Politics of Race in Panama, la política de raza en Panamá, Afro-Hispanic and West Indian Literary Discourses of Contention, discursos literarios afro-hispánicos y afrocaribeños en contención. Tenemos A Section for Women, Journalism and Gendered Promises of Anti-Colonial Progress in Interwar Panama, una sección para mujeres, periodismo y promesas con enfoque de género, de un progreso anticolonial en el Panamá durante el periodo de entreguerras. Y una de mis favoritas, Being Fully Human, Linda Smart Chubb and the Praxis of Black Feminist Internationalism. Ser completamente humana, Linda Smart Chubb y la praxis del internacionalismo afrofeminista. Entonces vamos a comenzar. Estamos en familia, siento que además de la familia del museo, y gracias a todos los del museo que están apoyando, aquí hay varias personas que ya conocen a Caixa también, sé que están muy felices, que conocen directamente o indirectamente, pero celebramos que estemos todos juntos hoy. Tener este tipo de diálogo con un libro como Panama in Black nos da la oportunidad al museo de poder expandir un poco las temáticas que cubrimos hasta cierto punto e inclusive agregar otras temáticas, ¿verdad?, que se relacionan a la historia que contamos. Así que aquí, por ejemplo, sabemos que en este libro en particular vamos a poder explorar temas
como por ejemplo el rol de los educadores como líderes en la comunidad, el periodismo afrodescendiente en Panamá, el derecho a la nacionalidad, las diferentes maneras o estrategias para sobrevivir, luchar y prosperar, la responsabilidad de los historiadores con el trabajo que hacen, la mujer y el feminismo dentro del activismo afrocaribeño en Panamá y el internacionalismo afrocaribeño y la diáspora afrocaribeña panameña. Palabras grandes, pero todo esto se va a aterrizar. Es interesante porque para los que vivimos la realidad, uno lee este libro y comienzas a encontrar las palabras para describir muchas de nuestras realidades, ¿no? Me gustaría comenzar, Kaisha, preguntándote que nos explicas un poco qué te motivó a escribir este libro sobre este tema en particular, inclusive el título de tu obra, el uso de la palabra afrocaribeño en vez de afroantillano, ¿verdad? Y no puedo dejar por fuera esta portada. Esta portada fue hecha por Jana de Dier, la artista residente que estuvo acá con nosotros, así que para... Sí, gracias por la introducción y por esa muy buena pregunta. Y quiero agradecerles a todos estar aquí presente. Ha sido de veras una reunión ver a ciertas personas, especialmente mi gente de SAMAP, que siempre adoro, que siempre han estado cuando he estado presentando en cualquier lugar. Ya veo mi gente de SAMAP. Así que les agradezco mucho que siempre están. No, sí, aplauso, gracias. Y para mí escribir este libro fue una manera de llegar a conocer un poco más a mi familia y también llegar a conocer un poco más de una historia que no era contada dentro de mi familia ni en la escuela. Parte de escribir este libro fue tener conversaciones duras con mi familia sobre cosas como no tener derecho a la nacionalidad, que fue algo que los impactó, pero no llegaron a aprender eso en la escuela. Así que yo escribiendo este libro tenía conversaciones con tías, con tíos que no me creían. No creían que esto fue posible porque no les enseñaron esto en la escuela. ¿Cómo era posible que esto pasó si no nos educaron sobre esto en la escuela? Y entonces sentarme con ellos a hablar sobre estas cosas me dio una oportunidad para tener estas conversaciones duras, pero muy necesarias. Así que escribir el libro para mí es una oportunidad de tener estas conversaciones que no se han tenido a un nivel nacional, internacional, que no se han tenido entre generaciones, que creo que es muy importante. Y eso, y también ver la manera en que dentro de estructuras muy arduas, afrocaribeños, los miembros de la diáspora crearon cosas de veras impresionantes en el sentirse parte de un mundo que muchas veces no quería que ellos fueran parte de ese mundo. Así que el asunto de crear, de Afro-Caribbean World Making, tiene mucho que ver con tratar de explicar esa manera de cómo manejas el mundo cuando a diario te dicen que tú no perteneces a este país, tú no perteneces a esta cultura. Para mí era una oportunidad de decir, estas personas vivieron esta historia, estas personas vivieron y se crearon y pensaron en maneras que ayudaron a personas como yo, como mis hermanas, tuviéramos un sentir, que teníamos algo central, que no estaba ligado a si estábamos en Panamá o estábamos en otro lugar, que era fundado en esta dinámica de poder crear, de poder innovar, que viene directamente de esa fuente, de esa historia que conecta el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, pero creo que también tiene el potencial a que otras personas de la diáspora tengan esa conversación también, la diáspora de negra, la diáspora afrocaribeña en particular. Sí, definitivamente el tema de diáspora, ¿verdad? Y cómo nos relacionamos, esto lo mencionas más hacia el final de tu libro, pero cómo nos relacionamos los panameños afrocaribeños, tanto en Panamá como en Estados Unidos, cómo nos miramos nosotros, y bueno, todos los factores que influyen en nuestras vidas, ¿no? Ok. En el trabajo que haces en este libro, una de las cosas que me gusta mucho es que
es una mirada realmente crítica, ¿verdad? Y feminista. Y te permites imaginarte las preguntas que se debieron estar haciendo, por ejemplo, ciertas figuras, personajes, mujeres, algunas pioneras, periodistas, educadoras. Primero me gustaría saber un poco sobre tu proceso para hacer este tipo de información, porque ya en sí me imagino que no necesariamente es tan fácil, en general no es tan fácil encontrar información al hacer este tipo de investigación, pero tengo que imaginarme que ahora cuando se trata de una población que migró, que tuvo varias migraciones, y de las mujeres en particular que mencionas, porque inclusive hay ciertos personajes, hombres, que sí hemos oído, oímos esos nombres repetidos, pero varias de las mujeres sobre las que leí, en mi caso algunas era la primera vez que estaba conociéndolas y fue impresionante. Pero ¿cómo fue el proceso y qué tan fácil o difícil fue conseguir información sobre estos personajes? No, sí, yo digo que el proceso no fue difícil, pero sí tomó tiempo encontrar las fuentes que venían directamente de mujeres de la comunidad. Y empecé con Amy Denniston porque ella tuvo el rol de ser la primera editora para el Panama Tribune. Y de esta manera pude conseguir las propias palabras de ellas y hablar de ella con sus palabras y ver la manera en que ella estaba tratando de crear un espacio no solamente como para mujeres, era the section for women, ¿no? Que era aquí es donde escribes lo que está pasando como mujer. Estaba tratando de hablar sobre cosas que afectaban a toda la comunidad y que habían límites que de repente ella se encontró, porque dentro del periodismo, en este caso, el periodismo negro en Panamá, todavía había el patriarcado. Todavía había esta idea de que como mujer solamente puedes hablar de estas cosas y no de las otras. Así que encontrar varios editoriales que ella escribió fue sumamente importante. También encontrar los escritos de Linda Smart Shub fue algo muy importante y que en realidad fue críticas en contra de ella que me hizo pensar, yo quiero saber más de esta mujer. ¿Por qué la están criticando tanto? Y me di cuenta, váyame, esta mujer pero ¿cómo quieres que yo defienda tu derecho como mujer negro, pero tú no quieres defender mi derecho a votar? Ella decía estas cosas en los años 20. Así que no estaba tratando de suavizar lo que decía, lo decía y era abiertamente feminista, abiertamente internacionalista y poder tener esa oportunidad de leer sus palabras fue muy impactante. Y otra mujer que viene del principio del libro hasta el final es Leonor Jump y Leonor Jump Watson. Y en realidad ella también fue alguien que ella contribuyó al Panama Tribune y ahí empezó a hablar de la importancia de la educación, pero también tuvo la oportunidad de escribir el currículum para las escuelas de la zona del Canal Segregada y también estaba en Nueva York. Y fueron las mujeres de las servidoras, una de las organizaciones que hablo al final, que de veras la homenajearon y hablaron mucho más de la vida de ella, que me dio una oportunidad de veras trazar todo lo que ella vivió desde cuando nació en Panamá, se educó en Panamá, trabajó en la zona del Canal y luego estaba en Nueva York apoyando también a estudiantes, muchos migrantes de Panamá, de Puerto Rico, de República Dominicana, en Panamá, en Nueva York, que tenían esa experiencia que ella tuvo en el Canal de cómo hablar de ser bilingüe. Porque ella era parte de esa generación que querían tener conversaciones de vamos a manejar los dos idiomas para de veras poder ayudar a esta nueva generación tener acceso a los trabajos en la zona del Canal, claro, pero también a defenderse del ataque que venía y crecía dentro de la República también. Así que momentos en que tenían los escritos de las mujeres mismas fueron impactantes, pero muchas veces fue la manera en que otros reaccionaron con lo que ellas decían que me hizo indagar un poco más y averiguar más pero de dónde salieron, por qué decían estas cosas, y eso fue impresionante poderlo hacer.
Me demoró un poco más de lo que pensaba hacerlo, pero creo que era necesario para hacer crítica y no solamente hablar de una comunidad sin hablar de esta dinámica de género, que creo que es el error que a veces cometemos. Tenemos mucho énfasis en hablar de las luchas y los logros de una comunidad, pero no hablamos de cosas como género, de clase, de sexismo, y tenemos que hablar de esas cosas también para de veras entender la complejidad de una comunidad. Ahora sí. Bueno, has tocado, la verdad, en muchos temas que me gustaría ver cómo profundizar. Vamos a comenzar un poquito. Parte de lo que tratamos de hacer esta noche es combinar un poco el recurso que tenemos en el museo, tanto actualmente en las exposiciones, pero también en colecciones, que puede ser que no esté exhibido, pero sí está dentro del recurso que tiene el museo, que es muy grande y está en proceso de ser aún más organizado para ser accesible para todos. Y con esta imagen, por ejemplo, de Sidney Young, quería que nos hablaras un poco sobre ese rol importante del periodismo, ¿verdad?, comunitario, afrocaribeño, inclusive también lo que trataron de hacer algunas de estas mujeres, enfocando cómo se podría diferenciar aún más este periódico y no pensándolo solo, un periódico como este, lo que a mí me sorprendió, y esto no lo sabía antes tanto, es que no era solo de Panamá. Era el internacionalismo para la comunidad afrocaribeña, ha sido muy real por mucho tiempo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, háblanos sobre lo que planteas sobre el Panama Tribune, ese internacionalismo y cómo se imagina, creo que era Smart Shop, cómo se imagina, ¿verdad?, que se puede llevar, que se puede diferenciar este tipo de iniciativa para ir mucho más allá de lo local, pero también tener esa relevancia, importancia y efecto, ¿verdad?, local. No, definitivamente. Y quiero empezar preguntando cuántas personas han leído y han podido acceder a ver The Panama Tribune. ¿Los vio? Los que tienen más experiencia en la vida, vamos a decir. Pregunto eso porque el Panama Tribune es un recurso que creo que no es utilizado de la manera que debe ser utilizada. Es una historia de Panamá que pone a Panamá en el mapa del mundo como parte de este periodismo negro. Y de lo que yo sepa, hay copias del Tribune que los tienen en el Museo Frantillano, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en el Schomburg. Que ahí estás. Así que hay escasas copias, pero es tan valoroso poder revisar. Y yo me pasé tiempo revisando miles de estas páginas, ¿no?, para poder crear y pensar y de veras entender lo que estaban tratando de hacer con este periódico Sidney Young y luego George Westerman. Y de lo que me di cuenta era que sí, estaban intentando crear un espacio donde podían hablar abiertamente y con claridad de qué eran los logros y también las metas de la comunidad, pero también cómo habían conexiones a otras partes del mundo, al Caribe, a Europa, a Norteamérica. Y en particular las conexiones eran qué era lo que estaba pasando con la diáspora negra en otras partes del mundo. Y esta manera de pensar es una manera única en el sentido de periódicos que formaban parte de la prensa negra, que estaban conscientes, y en particular en lugares en Panamá, cuando se ve más y más políticas de restricciones de la nacionalidad, de no estar aislado del mundo.
y darse cuenta que esta manera de tratar de restringir, de excluir, no era único a Panamá, que sí tenía variantes únicos en el sentido de la Constitución que viene, pero que era parte de una estrategia que tenían que plantearse, cómo iban a intentar oponer este tipo de discriminación que venía atacando en particular a comunidades negras, pero en Panamá y en otras partes de Centroamérica, afrocaribeños en particular. Y es así que mujeres como Beniston, como John, como Smart Shop y otras que escribían pensaban, este puede ser un periódico que va más allá de solamente decir qué está pasando, qué le están haciendo a la comunidad y pensar, reflexionar en qué tipo de mundo queremos crear, qué tipo de espacio queremos crear, qué tipo de comunidad queremos ser. Y esto es lo impactante de esto, porque a veces ves debates dentro del periódico de personas que no estaban de acuerdo con cosas que decía el editor. No, yo no estoy de acuerdo con esto y demando que tú me digas que me presentes la evidencia que tiene, cosas así, que era un ambiente dinámico, no solamente de darte fechas y qué estaba pasando, pero sino conversaciones, debates que estaban pasando entre la comunidad. Y poder tener acceso a eso es algo que claro, como historiadora yo adoro, pero creo que para todos puede ser algo que de veras llene mucha curiosidad que tengan sobre lo que estaba pasando en el pasado y lo complejo con que las personas debatían cosas, ¿no? Que no solamente era que esto pasó y esta va a ser la decisión, que muchas veces había luchas intensas dentro de la comunidad de cómo hacer las cosas, cómo presentarse, qué manera de pensar, qué idioma, todo eso se puede ver en las páginas de periódicos como el Tribune. Justamente esas luchas internas y los debates internos, vamos a llamarle, siento es una de las cosas que de veras aprecio, porque es bueno entender que todo no fue un solo punto de vista, ¿no? Siempre han existido varios y bueno, mirar hacia atrás tal vez es más fácil decir cuál era el que tenía más sentido, pero lo vivimos hoy en día también y es importante recordar eso. Me gustaría entrar de lleno ya a del tema de las campañas de desnacionalización, si le puedo llamar así. Claro, es una sí, palabra. sí. Son estrategias que existieron y cambiaron a lo largo del tiempo. Sí. Y inclusive las estrategias para luchar contra ellas cambiaron a lo largo del tiempo y variaban dependiendo de la persona. Háblanos un poco sobre el enfoque que le diste aquí en el libro para mostrar esa evolución. Claro, y lo que intenté hacer fue demostrar que cuando surge el Tribune, también surge en el momento en que se cambia quién tiene derecho a la ciudadanía en Panamá. Es en ese instante que se cambia la Constitución para decir que personas que tienen padres que no nacieron en Panamá tienen que solicitar su ciudadanía. Y estas son personas nacidas en Panamá. Y es la primera vez que vemos ese cambio a nivel del impacto de la ciudadanía basado en dónde naciste, que naciste en Panamá. En las Américas la práctica ha sido, si naces en el territorio, eres ciudadana de ese territorio. Entonces, ahí ya se empieza a ver ese cambio. Y para personas como Pedro Rhodes en Colón, ellos observaron este tipo de cosas y para ellos era importante decir, esto puede ser peligroso. Ya estamos tratando de entrar a un momento que estamos condicionando quién puede y no puede acceder a esta ciudadanía que siempre ha sido parte de la historia de Panamá. Ese es el 28. Entonces, para el 41, con la Constitución del 41, tienes lo que yo veo es una evolución muy lógica a la antinegritud y en particular el antagonismo en contra de los afrocaribeños, que es presenciado con esta Constitución que no solamente dice que personas que tienen padres de inmigración prohibida o razas indeseables tienen 3 meses para solicitar su ciudadanía. También en la parte C dices, esto no aplica si tus padres son caribeños que no hablan español. Y esa parte de la Constitución, cuando yo lo tengo enfrente y lo presento y lo pongo en la pantalla, la gente, pero
son tus palabras. No, no, no. Esto estaba en la Constitución. Y en ese sentido, Panamá decidió en ese momento, los gobernantes, tener esta posición abierta de racismo y xenofobia, que la hizo única en Centroamérica en tenerlo en la Constitución. Entonces, lo que pasa en ese momento es que la comunidad tiene que estar ahora a pensar, esto no solamente es que estaban atacando a nuestros padres nacidos en el Caribe británico y francés. Ahora esto es que están atacando a los hijos de estas personas y esto va a seguir. Esto no va a parar. Así que empiecen a crear organizaciones como la Liga Cívica Nacional, empiecen a pensar en cómo ellos pueden participar en la política, en la constituyente, que intenta escribir una nueva constitución, en partidos políticos, para de veras cambiar esto. Pero lo muy triste que yo veo, aún con una nueva constitución, que así se da en el 1946, es que esa xenofobia sigue. La 46 ya no tiene ese vocabulario de inmigrantes prohibidos y razas indeseables, pero lo que sí tiene es ese criterio que tienes que solicitar la ciudadanía si tus padres no nacieron en Panamá. Y eso afecta a la comunidad afrocaribeña mucho más que otras comunidades. Es decir, todavía, aún, y eso no cambia hasta el 61. Es decir, de 1928 a 1961 tenías a varias generaciones que sufrieron ese trauma de siempre ser dichos que no eran verdaderamente parte de la nación. Entonces, para ese entonces, las estrategias son, vamos a la Corte Suprema, perdimos. Vamos a centros de educación, creamos nuestras propias escuelas y en esas escuelas vamos a intentar educar y crear. Entonces viene el panameñismo y el énfasis en solamente puedes hablar español, solamente puedes ser panameño. Así que cada vez que intentan algo, hay una posición muy fuerte que viene por parte del gobierno o actores que luego forman parte del gobierno, como los que son parte de la acción comunal, que eran fascistas y atacaban a los afrocaribeños. Así que en todo este entonces tienes a personas que tienen que siempre navegar este mundo que muy claramente ha intentado excluirlos de los derechos de nacionalidad. Y es un tema que siento que es tan sensible que efectivamente, como dices tú, ¿no? Hay conversaciones que inclusive dentro de nuestras familias no se tienen completamente porque son muy, muy dolorosas. Sí. A ver, una de las cosas que siento que haces muy bien, y lo digo como persona humana aquí regular, no historiadora, pero que me gusta cuando lo leo y digo, mira, algo que siento que logras es hacer muy explícito cómo en un solo personaje histórico pueden existir estas dualidades, ¿verdad? Estas dualidades que hacen que una misma persona sea un héroe para algunos y el villano de la historia para otros, si vamos a los ejemplos más extremos, ¿no? Y entonces está todo lo del medio. Yo no sé si algunos aquí también vi una entrevista que hiciste con, te confieso, vi una entrevista que hiciste con Ariana Curtis, de Smithsonian, otra panameña, y mencionó lo de Joaquín Beleño. Y te voy a ser muy honesta, ahí fue donde compré el libro. Dije, ¿qué hizo Joaquín Beleño? No puede ser. ¿Cómo así? Y esto es, los humanos somos complejísimos, ¿verdad? Y podemos ser varias cosas al mismo tiempo que coinciden. Háblanos un poco cómo sientes que tu rol como historiadora, ¿verdad? Tu responsabilidad como historiadora para negociar cómo contar esa historia. Siendo justo a todas las partes, pero también entendiendo la necesidad de conocer todos estos ángulos de un mismo personaje, y él no es el único, obviamente. Sí, hay otros. Es una persona que vive en un momento y un contexto muy particular del que estabas hablando, pero sí. Sí, sí. Y bueno, yo también al encontrarme con esa información de Beleño, dije, oh, chuleta, esto...
esto va a ser fuerte. Fue la parte que yo dije, bueno, cuando voy a estar en Panamá, ¿qué me van a decir? Antipatriótica. Pero lo que a mí me impactó tanto era que esto, Beleño, era la trilogía del canal. Lo tienes que leer en la escuela. Te lo asignan. Es parte de la educación. No puedes escapar a Beleño. Y de repente darme cuenta que este también era el mismo hombre que estaba hablando de manera denigrante, abiertamente, de esta comunidad afrocaribeña. Yo dije, tengo que incorporar esto. No puedo dejarlo aparte. Y parte de eso, como decías, Nayasha, es para decir que muchos queremos a veces tener héroes, personas que vemos como esta fue la que hizo todos los pasos, mira, ganó los premios, escribió los libros, pero había una parte de él que él se inspiraba de lo que estaba pasando en la zona del canal, pero no veía en esas personas negras como él, personas que estaban sufriendo, personas que no tenían derechos. Y de repente esa jerarquía de pensar, yo tengo lo que tengo y a los demás no sé qué les va a pasar, fue algo que yo vi y reconocí. Y yo dije, tengo que poner esto en el libro para que también se sepa que personas que a veces son homenajeadas también tienen estos momentos en que no quieren ser parte de la solidaridad, que no quieren ser parte de ver cómo ellos también en algún momento hubieran sido afectados por este tipo de leyes, por este tipo de discriminación. Y yo creo que tener esa oportunidad también nos hace ver la manera en que dentro de Panamá, y esto es algo que se ve a veces en otras partes del mundo también, del Caribe, pero hay este énfasis en tratar de dividir al pueblo afrodescendiente, de decir que hay ciertos que son mejores que otros. Y esto se hacía con inventar categorías como colonial, afrocolonial. ¿Cómo vas a ser persona de un tiempo? Esto no tiene sentido, ¿no? Pero esa manera de dividir a la población para de veras decir, estos son los verdaderos y estos son los falsos, es algo que también poder tener una persona que podía aportar una lección de, mira, esto al fin y al cabo no ayuda a la comunidad. Lo que hace es que los que tienen poder mantengan ese poder y que lo hagan con más división. Y eso para mí es algo que espero que cuando están leyendo esa parte y otras partes del libro entiendan que ese proceso de intentar de dividir y disminuir intentos de solidaridad es algo que sigue hasta nuestro presente. Y que si no nos enfocamos y nos damos cuenta de que esto es una estrategia, vamos a seguir luchando y a veces no ganando y a veces vamos a tener que esperar más años, más décadas para más cambios, porque han efectivamente dividido a una comunidad que debe de estar luchando junta. Gracias por todo eso, la verdad que es muy necesario. Ok, voy a pasar a algunas otras, a ver. Ok. Bueno, sí, les compartimos algunas imágenes. Sí, algunas imágenes que son del museo, no están en las exposiciones. Lo más probable es que las han visto en muchos diferentes lugares, ¿no? Son imágenes relativamente comunes. Cuando hablamos de educación y el Silver Roll, tendemos a ver este tipo de fotos, las escuelas, a veces comparándolas a las del Gold Roll y viendo esas diferencias. Leyendo tu libro y volviendo a mirar estas fotos, me hace pensar en cómo evolucionó prácticamente la experiencia, ¿verdad? De las por lo menos dos diferentes generaciones que estamos viendo ahí, ¿verdad? También tenemos un libro que nos muestra un poco esa primera generación, ¿verdad? De educadores, como Hannah Webster, Clarence Craigwell, Annabelle Patton y Alfred Osborne. Y los que tú mencionas un poco más, los maestros de la boca y claro, Leonard Jump. Y aquí también pensando que estamos en el mes de la etnia negra y la importancia de la educación,
una de las cosas que mencionas que me gustó mucho y puedes profundizar un poco más aquí es cómo estos maestros entendían desde hace mucho tiempo que la educación que debían recibir debía ir más allá de habilidades, conocimientos, ¿no? Tenía que de alguna manera hacernos lograr entender mejor quiénes somos y valorarnos, ¿no? Háblanos un poco un poquito más sobre Learner Jump en particular, este personaje que creo que fue uno de los principales, como dices, va desde el inicio hasta el final de tu libro y creo que fue ella la que fue reconocida por las servidoras, ¿correcto? Así que ahí aprovechemos un poquito también para hablar justamente sobre las servidoras y personajes como Leonard Jump, ¿verdad? Versus este grupo de las servidoras que representan estos dos grupos de personas que están lidiando con estas realidades y teniendo que tomar decisiones como ¿me quedo en Panamá o me voy? ¿Y dónde soy más útil? ¿Y qué van a pensar de mí si me voy? Y cosas así, ¿no? Pero, a ver. No, sí, para mí poder hablar sobre estos maestros fue una de las partes que más me gustó de poner el libro y agrupar estos cuentos y estas historias, en el sentido de que ya para los que son parte de Leonard Jump, Edward Gasting y todos los que están en esta foto, eran esa generación que habían nacido y crecido en la zona del canal. Así que ellos tenían una conciencia de que ese espacio del canal y de la República era de ellos. Y eso en realidad fue algo que intentaron también educar a esa próxima generación, que ellos deberían sentirse que este era un mundo de ellos, que no estaban limitados a ese entonces. Querían decir que como persona negra solamente podías hacer trabajos domésticos o trabajos que no requerían lo intelectual. Esta era la generación diciendo, tú puedes ser profesora, tú puedes ser ingeniera, tú puedes ser doctora, inculcándolos a pensar de esa manera y deberás tener esta concientización de que eres, esta conciencia de que eres un ser que piensa, que eres un ser que tienes algo que dar a la sociedad. Y eso era totalmente lo contrario a lo que querían dentro de la zona del canal, la burocracia blanca que dominaba dentro de esas escuelas. Querían que estos estudiantes no tuvieran ese sentir, ese pensar. Y estas maestras, estos maestros fueron lo que de veras llegaron a impactar a esta generación, a personas como Gaskin, a decir, yo también voy a ser líder sindical. No solamente voy a estar enseñando, también voy a ser líder sindical. A Leonard Jump a decir, yo voy a ser directora de esta escuela de maestros. Yo también voy a crear un currículum que va a ser designado para que puedan aprender y escuchar más y entender más de lo que es ser parte de esta nación. También llega a impactar a personas que deciden, mi mejor opción es salir de Panamá. Y esto es algo que tienen que pensar muy seriamente, porque después del 55 y el Tratado de Remón, lo que pasa es que hay este periodo de población. La Boca ya no existe después de ese momento y esa era la comunidad más fuerte, más ardua con el activismo, etcétera. Y para muchos era un ejemplo de lo que iba a estar pasando, no solamente en la zona del canal, pero también en la República, este rechazo a estas personas que todavía no eran vistas como parte de la nación. Así que tomar esa decisión de irse a Nueva York también estaba ligado, yo digo en el libro, a ese pensar internacional que siempre formó parte de la manera en que los maestros y las maestras educaban a esa generación. Siempre les decía, tú eres parte del mundo. Tú eres parte de una diáspora fuerte, una diáspora que ha aprendido, una diáspora que ha sufrido, pero una diáspora que tiene visiones para un mejor mundo, para un mundo que va a ser sí complicado, pero va a ser rico. Y es eso en las mujeres que forman parte de las servidoras. La mayoría se educaron en la zona del canal. La mayoría tenían esa experiencia de maestras y maestros que le dijeron, tú puedes ser lo que quieres ser. No estés limitada a lo que te dice el gobierno de la zona del canal o lo que te dicen en las escuelas, porque lo que pasaba también en la República es que para muchos
tenían racismo dentro de esas escuelas. Los padres, sus padres entraban a las escuelas, trataban de matricularlos y les decían, bueno, tú no hablas español, así que no puedes matricular a tu hijo. Así que ese tipo de actitud existía para los 50, los 60, y esa manera de pensar para muchos los impulsó a decir, ¿por qué me quedo en un país que me trata así constantemente? ¿Y qué mundo puedo crear fuera de Panamá que todavía tenga parte de Panamá? Y eso de crear nuevamente una versión de Panamá que no es esa versión xenofóbica y racista, es algo que entonces hablo cómo se replica en Nueva York. Pero eso empieza en Panamá. Ya tienes dentro de Panamá que pensar qué tipo de mundo puedo construir sabiendo que me están tratando de excluir constantemente. Y un detallito interesante que pusiste sobre los panameños en Nueva York. Siempre he oído que todos los panameños en Nueva York están en Brooklyn, pero tú mencionaste algo. Y es que antes estaban en Harlem y después, ¿no? Tienes mucho más en Brooklyn. Yo fui una de esas Harlemites y fue muy interesante. O sea, leer tu libro también, esos detallitos tan curiosos, ¿no? Sobre dónde nos movimos y dónde nos encontramos más. Y continúa, como dices, hasta el día de hoy. Continuando hablando un poco del tema de educación y quién tiene acceso a la mejor educación, también entras mucho en el impacto del fallo de Brown versus Board of Education del 56, creo que fue. Háblanos un poquito sobre cómo, porque ahí en tu libro también mencionas el impacto no solo en los afrocaribeños en Panamá, en la zona, pero panameños que asistían a esas panameños de élite, ¿no? Que Sí, asistían a sí. alguna de esas escuelas. Sí, sí. Y esto viene el Brown v. Board y también lo que está impactando al cuerpo militar en Estados Unidos, que es decir, que ya no pueden con las prácticas de segregación, que tienen que ahora al nivel de educación no pueden utilizar criterio de raza para dividir y construir cómo es que se dan instrucción. Lo muy curioso que pasa en Panamá es que en vez de completamente decir, o todas las escuelas ahora, todos pueden asistir a todas las escuelas, dicen, van a haber escuelas latinoamericanas y escuelas americanas. Es como, ¿qué? ¿Latinoamericanos están en esta escuela? ¿Qué? Entonces, eso es el criterio que todavía mantiene, de cierta manera, esa segregación, en el sentido de que todavía los afropanameños van a estar educados en estas escuelas latinoamericanas y que los blancos van a seguir en las escuelas que siempre eran los del Gold Row, los de los blancos. Lo que sucede, y esto es el activismo de Gaskin y otros que estaban debatiendo esto en el momento, ellos se dan cuenta que habían panameños blancos que estaban asistiendo a las escuelas de los blancos. Y yo voy, ajá, claro que sí. No, es que bueno, yo tengo una entrada, no, siempre es así. Y entonces él y otros dicen, si de veras esto es para todos los panameños y no está basado en raza, etcétera, debe ser que todos deben estar en las escuelas latinoamericanas y los blancos en las escuelas de los americanos. Y eso de un debate intenso entre mujeres panameñas blancas en la zona del canal que le escriben al presidente, le escriben a la primera dama para decir no es posible que nuestros pobres hijos tengan que ahora asistir a esas escuelas latinoamericanas. Que para mí era un momento de reflexión de que había esta élite blanca panameña y el grupo élite blanco de Estados Unidos que estaban lidiados desde el inicio y que siempre tenían este comportamiento de que eran parte del mismo núcleo. Y esta decisión, esta revisión de las escuelas ahora a blancas y latinoamericanas fue un momento de revelación de, sí, somos blancos, pero yo soy norteamericana o yo soy panameña y ahora no te puedo tratar de la misma manera porque este tratado que ahora tenemos dice que tienes que ahora asistir a las escuelas latinoamericanas. Pero eso de intentar entonces cambiar de una noche a la mañana lo que estaba pasando en las escuelas es otra cosa, no en que hablo en el libro,
que de veras nuevamente lo que tienes es una crítica de la manera en que estos profesores hablan el español. Ahora de repente no conocen suficiente español. Ahora de repente estas maestros no son lo suficiente panameña para estar cursando clases. Entonces, siempre hay algo, yo digo, siempre hay algo, siempre hay una crítica, algo que trata de limitar esas cosas. Y el inicio de Brown es, curiosamente, lo que hace en Panamá es evidenciar, como dije, las maneras en que la comunidad blanca, sea panameña o de Estados Unidos, tenían estas conexiones, y los que siempre estaban dando esos cursos de pensar en ser ciudadanos del mundo, ellos seguían haciendo ese trabajo, pero ahora lo hacían con esta supervisión de personas que estaban pensando que ellos no tenían la capacitación para hacerlo. Así que todo eso va al mismo tiempo. Voy a hacer una revisión, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí atrás hemos estado. Ok. Bueno, queremos darle también un poco de tiempo a la audiencia para hacer sus preguntas, así que vayan pensándolas y vamos a ir trabajando eso, pero creo que tenemos un par de... Wow. Ok. Ahí viene, no se preocupen. Ok. Ok. Esta imagen también, que la pueden encontrar en nuestras salas, es empleados retirados del 49. Nos hacía pensar un poco sobre justamente el trabajo hablábamos, ¿no?, de Gaskin y de Westerman. Otros dos que podemos hablar un poco sobre esa diferencia de estrategia y diferencias bien marcadas, que también creo que aprecié mucho estamos tan acostumbrados a leer sobre aportes, un listado de hechos y datos, pero aquí están los aportes y después está pero. Mira cómo lo hizo mira cómo lo hizo no sé cuál fue mejor. Háblanos, ¿por qué decidiste hacer esa juxtaposición entre Gaskin y Westerman en su enfoque tratando de luchar por estos derechos, ¿no?, laborales? Sí, porque para mí también, como decía antes, es importante ver cómo habían estrategias que a veces eran opuestas a cómo combatir este tipo de discriminación, etcétera. Entonces, en el caso de Gaskin, lo que me fascinó era que porque él se nutrió dentro del movimiento sindicalista, así que tenía esta conciencia de que debe de ser lo que beneficia a los trabajadores. Debe ser algo que el trabajador y los trabajadores son los que deben formular el tipo de programa, el tipo de plataforma que debemos hacer. Mientras tanto, tenías a Westerman, que no tenía esa experiencia de haber trabajado en la zona del canal por muchos años. Él era periodista, él llegó a hacer conexiones con personas importantes en el mundo político panameño y tenía esta visión de que era posible de integrarse, ¿no?, de cierta manera, de ser parte de la nación haciendo estudios, haciendo comentarios, participando, por ejemplo, en las campañas políticas de ciertas personas, y que de esa manera podría definitivamente decir: ya no hay exclusiones, somos todos partes de Panamá. La decisión de ambos de estar de cierta manera en algún momento enfocándose en lo que era posible dentro de Panamá, por ejemplo, trabajando con el gobierno de Remón, tratando de ver lo que era posible, era esta realidad que para los dos, Panamá era su hogar, Panamá era donde los dos iban a estar sus últimos días, y estaban pensando en qué manera era mejor navegar para esa próxima generación. Y a veces era difícil para personas, por ejemplo, yo siempre digo, Westerman, él tenía el privilegio de ser visto por estos políticos, por estos miembros de la comunidad oficial de Panamá, que para la mayoría de afrocaribeños no era la realidad. No tenían ese tipo de conexión. Así que él venía de esa perspectiva de alguien que venía, sí, de una familia muy humilde y que llegó a llegar muy lejos, sin muchos de los beneficios que tenían esos de la élite panameña. Pero al haber alcanzado eso, él también tenía una visión
que creo a veces chocaba con la realidad que muchos todavía pasaban, que era que sistemáticamente, día a día, todavía sentían esa discriminación y que no era algo que iba a cambiar de la noche a la mañana, que era algo que requería varias estrategias. Y por eso quería tener los dos, porque Gaskin continuó luchando, intentando, pero él también, de cierta manera, llegó a un momento que ya no podía hacer más dentro del sistema laboral, dentro del sindicalismo. Y Westerman, él llegó a ser un representante de Panamá en la ONU y fue algo bien, bien intenso para ese entonces, pero aún él en sus comentarios cuando escribía, y los documentos de Westerman están en el Schomburg y también es un recurso súper, súper útil para personas que están trabajando este tema, él también estaba reflexionando de lo que no llegó a hacer, las promesas que no fueron cumplidas. Así que varias maneras de a veces tratar de lidiar con el mismo problema resultan en resultados que no son completos, en que todavía la lucha continúa, todavía hay estos momentos en que las generaciones que ellos estaban pensando ya para 20 años en adelante, 40 años adelante, no van a tener estos problemas. Lo muy difícil es que muchas veces no es así, que sigue, cambia un poco, pero requiere nuevas estrategias. Y creo que estos dos dan ejemplos de cómo en ese instante, en esos momentos, ellos intentaban navegar la realidad que era la suya. Claro, muchas gracias. Aquí yo creo que nuestra última imagen es justamente de Westerman. Sí. Ahí está. Justamente nosotras, Kaisha y yo, colaboramos en un estudio y estamos viendo cómo se aprende historia y uno lee sobre qué son las cosas que son importantes aprender cuando aprendes sobre la historia, ¿no? Y es justamente este tipo de yuxtaposiciones ayudan a como que nutrirnos y entender, ¿no? Y el cambio que también describes en Gaskin, ¿no? Va de una estrategia a otra, la gente cambia, las estrategias cambian. Bueno, no sé, yo creo que, ¿sí? Ajá. Estamos bien, ok. Creo que vamos a pasar a preguntas de la audiencia. Antes de hacer eso, porque no quiero olvidarme, sí quiero darle las gracias a todo el equipo del museo que nos ha apoyado aquí entre colecciones y la gerencia de investigación y documentación, relaciones con la comunidad. Es como hemos podido armar todo esto y tener esta sala llena como está, todas las llamaditas que nos hicieron a todos por tantos lados. Es muy gratificante verlo, pero sí queremos que esto sea interactivo. Así que ahora de veras queremos oír sus ideas, sus comentarios, sus preguntas. A mí me escribieron varias personas que yo sé que o conocen a alguien que está en el libro o fue familiar o fue un hermano o esto y lo otro. Y bueno, nos gustaría también oír de la audiencia sobre comentarios que tengan o preguntas que tengan inclusive. ¿Cuántas personas tienen el libro? Nada más levanten la mano para ver. Okay. Entonces, ok. Porque Kaisha sí está aquí para firmar esos libros de las personas que lo tienen, ¿no? Ok. Así, ¿cómo lo podemos conseguir, Kaisha? Por ahora, la mejor manera es por Amazon, en línea, porque dentro de Panamá, desafortunadamente, no hay. Así que sería por Amazon o por otras tiendas dentro de Estados Unidos, pero por ahora no está en Panamá, desafortunadamente. Nadie ha preguntado todavía, pero como nos imaginamos que esta pregunta podía venir, si queremos que se traduzca el libro a español. Sí, y yo también quiero que el libro sea traducido a español. Lo que pasa es que tengo que encontrar editoriales que estén interesadas en el asunto. Así que, porque esta es una historia que no es la tradicional nacionalista. Sé que a veces que puede ser un poco complicado, pero yo estoy muy interesada en poder hacer esa traducción porque quiero que esto sea leído en las escuelas, que sea algo que sea accesible, porque no quiero que otra generación no conozca esta historia. Creo que sea. Así que, gracias. Y si preguntas sin pena. Sí, exacto.
micrófono. Sí, en el tema de la traducción, quiero recordar que SAMAP, con un apoyo que gestionó la profesora Melba, que está aquí, tradujo Los hombres del rol de plata, ¿no? De Silverman. Entonces, no sé, habría que explorar si se puede lograr eso con su libro. Creo que valdría la pena, ¿no? Definitivamente. También una pregunta, me llama la atención que usa el término, solamente menciona a las servidoras, pero el nombre que usaron después, porque ellos cambiaron el nombre eventualmente, no lo menciona, ¿no? Es un punto que quisiera que por lo menos lo menciona, porque algunos los conocemos con el segundo nombre, más que con el primero. Y finalmente, me parece que lo que pasa con esa alianza que menciona entre los blancos panameños no debió ser una sorpresa total, porque si uno sabe lo que le pasó al presidente Carlos A. Mendoza, que fue el primer presidente negro panameño, y no era afrocaribeño, realmente fue una alianza de los norteamericanos blancos y los blancos, la minoría blanca panameña, que le impidió que tuviera un periodo completo. Así que eso fue historia antigua, ¿no? Sí, solamente ese comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario, que en el libro en sí hablo de Mendoza y de esa alianza que se ve entre los norteamericanos y los blancos panameños para sacarlo del poder. Y sobre las servidoras, también conocidas como The Dedicators, y ese cambio ocurre ya para el 70 en adelante, y entonces también tienen una parte de la organización acá en Panamá que funciona y creo que todavía, no sé si todavía está, ¿no? Ya no, pero las dos estaban más o menos involucradas en becas, que fueron una de las primeras becas que podían conseguir estudiantes negros en Panamá, pero también en Nueva York, y muchos de ellos también eran inmigrantes afropanameños que veían a Estados Unidos y querían esa oportunidad para poder estudiar. Así que sí. Los conocen, pueden conocer más de esa historia también, porque hay ciertas cosas de ellas en el museo en Nueva York, pero también las sobrinas de Anesta Samuel han sido muy esencial en mantener esa historia viva para otras generaciones. No. Buenas, Enrique Williams. Buenas. El nombre. Quería preguntarle sobre el periodo que usted mencionó antes del 41, porque muchos crecimos con ese marcado de la Constitución del 41. Sí. Pero usted mencionó que del 28 ya venía. Si Sí. nos puede ilustrar un poco más sobre, y si esto venía de la Constitución del 4, o era qué movimientos había. Gracias. Sí, entonces, gracias por la pregunta. Ya para el 28 se empezó a utilizar la Constitución como mecanismo para limitar el acceso a la nacionalidad. Así que en ese sentido, ya para 28 hasta 41, toda persona que nacía en Panamá, que tenía padres que no nacieron en Panamá, tenían que solicitar. Y eso venía cuando ellos eran mayores de edad. Y ese proceso era uno que también tenían que comprobar que hablaban español, que se habían educado en escuelas en Panamá. Y para algunas personas fue un proceso humillante porque era más o menos siempre tener que comprobar que de veras eras panameño. Así que ese proceso de tener de comprobar es algo que ya se sentía y se hacía del 28 en adelante, y que en particular personas que eran parte de esta gran comunidad afrocaribeña sentían de día en día. Entonces ya para el 41 lo que se ve es que aunque esa situación era muy humillante, las personas lo hacían, porque el sentido era: soy ciudadana de este país, lo voy a hacer. Y con el 41 era evitar aún que las personas que padecían por esa humillación para sacar esa cédula que decía que eran ciudadanos, ahora no tuvieran acceso ni a eso. Así que era como una manera de reprochar los que todavía intentaban asegurar ese derecho
no obstante todo lo que intentaban hacer para no darles el derecho. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Hola, tengo una pregunta, sí, tiene que ver también con eso, ¿verdad? Y es que, haciendo un poquito de memoria, el registro civil no se crea y se implementa sino hasta el año 1915. Entonces, este tipo de medidas que tú mencionas, que inician en el gobierno de Rodolfo Schiari, 24-28, afecta a todos los hijos de afrocaribeños nacidos en el Istmo desde tiempo de la construcción del ferrocarril. O sea que hubo como un limbo, ¿verdad?, que provoca que muchísima gente, incluso de relevancia histórica para Panamá, no aparezca registrada o no haya registro de que fueron panameños. Y me refiero a gente tan conocida como Panamal Brown o el mismo Luis Russell, del que no existe documentación oficial de que nacieron en el Istmo. ¿Tú piensas que ese limbo que acabo de describir fue también producto del temor de la población, el desconocimiento del idioma español también para acercarse, el acceso a juristas, de poder reafirmar o poder identificarse como panameños? ¿Hubo también un tema allí psicológico, sociológico que afectó al grueso de la población panameña? Afrocaribeña, perdón. Sí, sí, sí. Y creo que podemos decir que sí, porque si ya ves la manera en que al hablar inglés te tratan, ¿no?, al entrar a algún edificio oficial o aún en las calles, te das cuenta de que va a ser difícil que reconozcan que naciste en el país, que siempre van a estar, que tú vas a tener que comprobar continuamente que sí naciste en el país, etcétera. Así que creo que eso crea ya un sentir de que no me van a creer, siempre van a pensar que no soy de este país y entonces ¿cómo voy a tener que navegar eso? Ahora, lo que es tener hijos y hijas en esa situación hace que muchas personas digan, mira, aunque yo no esté cómoda o cómoda con esto, tengo que hacerlo por mi hija, por mi hijo, porque entonces no van a tener acceso a cosas básicas como la educación, etcétera. Y eso llega a que muchos niños vean ese pasar por sus padres y llegan a entender que había algo que no estaba funcionando bien en esa generación, que ellos entonces tienen que ahora pensar qué era lo que ellos no llegaron a hacer, porque tenían tanto miedo de ser excluidos de esa manera. Yo quería expresar mi sincero y profundo agradecimiento. Gracias. Porque yo pasé las últimas 2 o 3 semanas leyendo el libro y reviviendo las historias que Kaisha cuenta en ese libro. La historia de Leonor Jump, que yo no la conocía, bueno, la conocía de vista, pero yo crecí rodeada de maestros de la antigua zona del canal y siempre las conversaciones estaban con Leonor Jump, Leonor Jump, Leonor Jump. Y la verdad es que tú me ayudaste a poner en contexto la lucha. Ahora, el señor Edward Gaskin sí lo conocía y sí conocía de las luchas porque casi todos los días lo veía en la escuela cuando iba a la escuela primaria. Pero tú también me ayudaste a comprender la gran lucha que él tenía para que nosotros tuviésemos la oportunidad de recibir una educación bilingüe, de tantas cosas.
el señor Westerman, bueno, sí, y todo esto, como estaba reviviendo la historia, pero reviviendo yo como parte de esa historia, aunque fui muy jovencita, pero reviviéndolo y sintiendo una gran admiración para estas personas, para las luchas que sostuvieron para que nosotros tuviésemos un mejor futuro. Así que gracias, Keisha. Me gustaría que ese libro estuviera en Panamá. Yo estaba esperando comprar otro ejemplar para poder enviarlo de regalo a una persona que yo sé que lo va a apreciar mucho. Pero bueno, vamos a ver. Y lo que sentí al leer el libro era una gran admiración para lo que yo llamo en inglés the scholarship of Keisha, because the research that she had to do, tremendous amount of research, and then she was able to put it all together so that it comes like a story, just an easy story, un cuento que ella... Y yo sé cuando uno hace esa investigación, saque datos aquí, otros datos acá. Así que ese talento que tú tienes para unir todos esos datos es magnífico. Así que yo te felicito mucho. Ay, 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 me va a hacer llorar, profesora Melba. Y yo quiero decir que usted es una pionera. Una pionera, y es esencial que sus archivos sean accesibles para la próxima generación. Yo le pido, le ruego que esté pensando en dónde va a dejar sus archivos, porque usted tiene mucho. Aparece en el libro, un chin, ¿no? Pero tiene mucho más que decir. Así que le agradezco tanto el apoyo desde que empecé esto, cuando yo era jovencita. Y la profesora Melba era la primera que dijo, sigue, dale, lo puedes hacer. Así que, thank you so much. Profundamente agradecida. Buenas noches a todos y ciertamente felicitaciones, Keisha, por el gran trabajo que has realizado. Y agradecemos el tiempo que pasaste. De hecho, una de las preguntas que iba a hacer es, ¿cuánto tiempo tomó todo esto, tanto del inicio hasta el final? Y espero que puedas decirlo. Sé que pasaste un tiempo con nosotros acá en el área de Samap y todo. Fue corto, así que ¿cómo se embona todo eso dentro del proceso de la creación de la obra? Pero también quiero, y así que Naisha apunta las preguntas porque voy a tirarlas todas a un solo tiro. Mencionas los profesores y ciertamente yo cada vez que escucho eso yo celebro totalmente la idea de que la gente reconozca el valor de los profesores. Y yo crecí con esos profesores afroantianos que dentro de un Latin American System que comenzó antes en el otro y se cambió al Latin American System. Así que, y conozco el valor. Yo soy producto de esos maestros, profesores de gran talento que se dedicaron totalmente a enseñar a los que querían enseñar, los que querían aprender, obviamente, porque no todos querían aprender, pero estaban empeñados en ello. Así que celebro eso. Pero dentro de todo la investigación y todo, porque ciertamente los profesores tenían un gran rol que jugar, pero sé que también dentro de las comunidades había algo que se congregaba alrededor de las iglesias. De hecho, muchas de las primeras escuelas estaban en iglesias y todas esas cosas. Así que, ¿cuál fue el rol que pudiese identificar en cuanto a las iglesias y particularmente pastores que pudieron haber sido parte de la comunidad creciente?
No, sí, gracias por esas preguntas. Y el proceso de escribir el libro, bueno, si cuento el posgrado, que era como 6 años, entonces hacer reinvestigaciones después del proceso, como otros 4 años. Tenemos por lo menos 10 años de pensar y estar estudiando y pensando en esto. Y también a veces con cada visita, ¿no?, que hacía a los archivos nacionales o a SAMAP o al Schomburg, a veces me encontraba con cosas nuevas. Y eso era porque reorganizaban las cosas. Y de repente era como, pero esto no estaba aquí, ¿qué es esto? Ahora tengo que escribir más sobre esto. Así que es un proceso que para mí tenía que pensar en cómo no solamente dar los datos, pero sino cómo dar esta narrativa de una manera que fuera atractiva para el lector, ¿no? Que fuera no solamente, ay, te voy a dar un listado de quién hizo esto y cómo lo hicieron, sino darte un sentir del día a día, de la conciencia, de todo lo que estaban pensando en ese momento. Así que ese proceso también era parte de mi propia formación, escribiendo otros artículos, pensando en cómo explicar esto a estudiantes. Es también algo muy poderoso porque tengo que explicarlo de manera que ellos entiendan. Y yo me di cuenta que si yo puedo hacer que mis estudiantes me entiendan, también puedo hacer que lectores me entiendan también. Así que eso es un proceso que me ayudó mucho. En el sentido de las iglesias y el factor muy tremendo que tuvieron en las organizaciones, yo diría que una de las maneras en que llego a hablar sobre la iglesia tiene que ver un poco más cuando estoy hablando sobre las servidoras, de dedicators, en la manera en que muchas eran parte de sus iglesias. Muchas eran partes de las que no solamente tenían posiciones auxiliares, pero también tenían a parientes que eran parte fundamental de la iglesia. Y eso se ve también en la manera en que ellas hablaban de servicio. Y esa idea de ser útil, de ser de servicio, también se ve en los maestros en la zona del canal, que muchos tenían esa identidad de que esto es para servir a la comunidad, que viene directamente de ese pensar de cómo es que cada día le estaban hablando de lo que ellos tenían que darle a la comunidad. Muchos no hacían esto como un trabajo para su propio crecimiento, vamos a decir, únicamente. Lo hacían pensando en la comunidad y eso derivaba directamente de la iglesia, de esa manera de pensar de comunidad y de dar servicio. Así que es algo que anoto y que posiblemente pudiera decir mucho más sobre eso en otra versión del libro, también otro libro, ¿no? Pero que noto en diferentes partes porque forma una de las cosas, uno de los pilares que ayuda a navegar estos momentos muy difíciles, porque los que pasa la comunidad. Gracias. Bueno, Kaisha, muchísimas gracias por todo el a ti. aporte. Muchísimas a todos. gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Creo que hemos aprendido mucho. Hay muchas cosas. Vayan y compren el libro. Les prometo que vale la pena. En Kindle, en físico, como sea. Y bueno, esperamos verlos en futuros eventos, futuros diálogos acá con nosotros en el museo. Si tienen preguntas adicionales que sobran sobre la temática, nos pueden escribir investigación@museodelcanal.com y mi jefe se encargará, creo que está por aquí, de contestarlos. No lo veo, las luces no me dejan, pero bueno, igual. Pero sí, claro, la conversación continúa y los veremos en el próximo evento también. Síganos en nuestras redes, @Museo del Canal. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.